el derecho mercantil, sí, sí. Así es. Bien. Gracias, José. Jonathan, ¿me podría decir usted en qué consisten los usos mercantiles? Y abre sus pantallas, por favor. Sus cámaras, quiero decir. Menos Gabriel, porque hace muchos, no sé qué está pasando con sus pantallas, Gabriel. Mejor apague su micrófono, Gabriel. Abren sus pantallas, por favor, todos. Y Jonathan. Y píqueme, Jonathan. ¿Cuáles son los usos mercantiles? Buenas tardes, Briana. Tu micrófono, Briana. Por favor, Jonathan. Gracias, licenciado. Los usos mercantiles hacen referencia a las costumbres, prácticas o hábitos comerciales que se aplican de manera común y generalizada en el ámbito de los negocios. Son conductas que se forman de actuar, que se han establecido entre los comerciantes a lo largo del tiempo y que, aunque no siempre están escritas en la ley, se consideran válidas y vinculantes en la práctica mercantil. Excelente, Jonathan. Muy buena. Ana Virginia Morales, gracias, Jonathan. Gracias. Ana Virginia. Sí, licenciado. ¿Qué es un uso comercial, un uso mercantil para usted? Son aquellas normas de derecho objetivo creadas por la observancia repetida, uniforme y constante de una práctica o conducta determinada de los comerciantes en sus negocios. Gracias, Ana Virginia. ¿Qué debemos de entender entonces por los usos comerciales? En la práctica, ya en la calle, el comerciante no está tan sujeto a las normas, sino al uso reiterado, a las costumbres de cómo negociar. Claro, siempre dentro del ámbito de la ley, pero no necesariamente se va a regir por normas, sino por esos usos, esas costumbres que se han creado ha estado en el comercio él. No requiere entonces de tanta formalidad, sino basta a veces, como les decía en la clase anterior, un apretón de manos o ponerse de acuerdo. Estos usos comerciales son reiteraciones de esa costumbre que ha tenido o tiene el comerciante en lo común. Fíjense que les pedí que abrieran todas sus pantallas y nadie ha abierto su pantalla. Vamos a ingresar a su intimidad, por supuesto, pero con todo el respeto del libro. Así es que abran sus pantallas. Me está acompañando ahorita la profesora también de Derecho Mercantil que me va a apoyar eventualmente en las clases con ustedes. Ella tiene clases también en la noche. ¿Qué pasó con sus cámaras? Licenciado, buenas tardes. Al menos yo la tengo encendida y veo que mis compañeritos, la mayoría también. No sé si... Aquí conmigo la mayoría no están con las cámaras encendidas. No sé si a mí me ve con mi cámara encendida. No. Soy Claudia. Ah, no, entonces no sé qué pasará. Bueno, no importa, es que estamos ahorita, posiblemente está ocasionando problemas en el enlace provisional. Pero bien, gracias. ¿Qué es lo que sucede entonces con el uso comercial? Que eso es lo que habitualmente se acostumbra el comerciante. Reitero, no está violentando la ley, sino que ya es un uso reiterado dentro del comercio que él lleva a cabo. Por favor, su micrófono, Claudia. Entonces, el uso comercial se da en la práctica siempre. ¿Se ha dado siempre dentro de la práctica? Sí. E inclusive, esos usos comerciales han dado lugar a que se crean nuevas normas, nuevas instituciones. Entonces, es el uso
reiterado y de costumbre que se lleva a cabo a través de ese mecanismo utilizado, esa dinámica del comerciante para llevar a cabo sus negocios jurídicos o inclusive que no necesariamente están plasmados en la ley. Briana, por último, ¿me podría dar una conceptualización de lo que entiende por uso comercial o usos mercantiles? Que los usos mercantiles son prácticas constantes que son realizadas por comerciantes para el ámbito del comercio. No hizo su tarea, Briana. Ah, ¿usted quiere que la lea? Yo pensé que quería un análisis. Sí, Ok. está bien con lo que está diciendo, pero lea ahorita para que quede esto ya cerrado con todos los compañeros. Ok, muy bien. Los usos mercantiles son conocidos como usos del comercio. Son normas o prácticas que surgen de la costumbre y la reiteración en la actividad comercial de los comerciantes. Estos usos no están necesariamente establecidos por ley, pero son reconocidos y aplicados en las relaciones comerciales como parte del derecho objetivo. Excelente. Esto ustedes siempre lo van a ver en la práctica. Ese uso. E inclusive, cuando no esté en la norma y hay una demanda en entablar, ustedes podrán hacer valer el uso comercial, el uso mercantil. Gracias. Ahora, Alexis, ¿me puede indicar cuáles son las fuentes? Bienvenida, Melanini. Es de quien me está hablando la profesora, ¿verdad? Buenas tardes, doctor. Sí, No, para yo recibir, como oyente. Sí, pero yo no he hablado con la licenciada, pero mucho gusto. Sí, igualmente, bye. Ahora, ¿me podría decir, Alexis, cuáles son las fuentes del derecho mercantil? Sí, licenciado, con gusto. Encontré que las fuentes del derecho mercantil, primero estaría la costumbre. Como dato curioso, fue la primera fuente formal del derecho mercantil, ya que fuera como práctica general de los comerciantes o como uso de los comercios. Esto se relaciona un poco con lo que acabamos de hablar de los usos mercantiles. Tienen que ver con eso, sí. Y está la jurisprudencia, la doctrina. Una fuente también es el contrato, en la medida que recoge convenciones de los particulares provenientes de la esfera de la autonomía de la voluntad. Y la ley como fuente primaria del derecho mercantil. Excelente. En esas fuentes, el derecho mercantil hace su semillero y fortalece, fíjese, los usos comerciales y fortalece las normas que ya rigen, tanto normas de nivel nacional como normas de carácter extranjero, porque se basan también en la doctrina, en la jurisprudencia. ¿De dónde nace la jurisprudencia regularmente? ¿De dónde nace también el derecho internacional? El derecho internacional nace de esas costumbres. Y vemos reiterado dentro de esas fuentes el uso mercantil. Y nos va a servir para implementar normas a posteriori. La doctrina, que nos alimenta y nos da ese acervo para entender cada una de las instituciones. El derecho mercantil, entonces, es parte del derecho privado, pero tiene que ver también con haces del derecho público, porque quienes reconocen esas normas, cuando llevamos un trámite, como vieron en el registro mercantil, y lo vamos a implementar, el registro mercantil tiene mucho que ver para reconocer actos y negocios mercantiles, para que surtan a la vida jurídica, cuando es necesario su registro en el registro mercantil. Pero en la práctica vamos a encontrar esos usos comerciales que no necesariamente tienen que estar inscritos en el registro mercantil, pero que se dan en la práctica reiterada.
Vamos a un mercado cantonal. ¿Cuál es la costumbre? Compramos, nos venden, pagamos, nos dan recibos. No, porque está dentro de ese mercado informal que en Guatemala atiende entre el 70 y 75%. Vemos en los diferentes mercados del país, por ejemplo en la terminal, ¿cuántos millones de quetzales se mueven en forma diaria? ¿Cómo ellos llevan a cabo sus negocios jurídicos? Nosotros no los vemos, porque vienen camiones cargados de verduras o de carne o de cualquier otro producto a la terminal y abastecen a los comerciantes que están dentro de eso. Después vienen ellos la intermediación. Llegamos como compradores. Ese es un uso. ¿Está normado en la legislación nacional? No. Mas, sin embargo, están ahí los negocios jurídicos llevándose a cabo. Pongamos otro ejemplo. Al subir ustedes las gradas, ven una señora que tiene venta de lapiceros, crayones, códigos, libros. Eso, reitera, es como un uso mercantil. Les preguntan ustedes si ellas son comerciantes y le van a decir que sí. Muéstrenme su patente de comercio de empresa individual y no la tienen. Entonces son meros actos. Compramos, vendemos, un uso mercantil que se da en la práctica, la costumbre. Pero si vamos ya a un centro comercial, ahí nos entregan la mercadería, pagamos y nos dan una factura. Porque eso ya está dentro del Código Tributario, dentro de la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria. Ya es el pago de impuestos. Mientras que en la informalidad, como son los mercados informales, no nos hacen entrega, ya es un uso. Y ellos de la misma forma reciben la mercadería. O van a comprarlos en grandes volúmenes, las adquieren, les pueden dar una factura, pero ellos no lo declaran. Ese no es un uso mercantil. Si fuera un uso mercantil, entonces aquí se está violentando los tributos. Pero luego, ¿dónde se convierte en uso mercantil? Llevándolo al mercado y nosotros vamos a comprar. ¿Nos dan factura? No, pero ese es un uso reiterado. Entra dentro del plano del uso, ya en las fuentes, si ustedes escucharon de Alexis, que nace primero como una costumbre. En el derecho objetivo y subjetivo del derecho mercantil, en el artículo 5 dice comerciantes y no comerciantes. Veamos el artículo 5 del Código de Comercio. Jocelyn, lea el artículo 5 del Código de Comercio. Artículo 5. Negocio mixto. Cuando en un negocio jurídico regido por este código intervengan comerciantes y no comerciantes, se aplicarán las disposiciones del mismo. Bien, gracias. En el caso de que ninguno de los dos que llevamos a cabo un negocio jurídico mercantil, no vamos a aplicar el Código Civil, vamos a aplicar el Código de Comercio. Porque dice, todo lo que esté relacionado con lo que disponga este Código de Comercio. Les hacía referencia en la clase anterior o en las dos clases anteriores, por ejemplo, los cheques. Emito un cheque a favor de Patricia Noemí. Este cheque es un negocio jurídico mercantil, porque el cheque no lo vamos a encontrar en el Código Civil. ¿Cómo se va a dilucidar? Como que fuera una institución mercantil. ¿Por qué? Porque el cheque está dentro de las disposiciones del Código de Comercio. Bien. Pamela Castillo.
dígame cuáles son las fuentes, además de las que dijo Alexis, cuáles son las fuentes del derecho mercantil. Buenas tardes, las que yo tengo son la ley, la costumbre mercantil, la jurisprudencia, la doctrina y algunos principios generales del derecho. Bien, gracias. Entonces, ambos, tanto Alexis como Pamela, coinciden en que estas son las fuentes del derecho. La ley, los contratos. En el caso del Código de Comercio, en los contratos, vamos a encontrar que hay contratos típicos que están en nuestro código, que lo van a ver ustedes en Mercantil 3, y contratos atípicos, los cuales no están dentro de las normas legales, pero son una integración de normas. ¿Se puede celebrar cualquier tipo de contrato en el derecho mercantil? Sí. ¿Como comerciante? Sí, pero que no sean contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres. De ahí ustedes pueden contratar. En derecho mercantil es un abanico. En cambio, en el derecho civil solamente tienen cabida como números clausus los enumerados en el Código Civil. De ahí no pueden sacar otro contrato. Pero en el derecho mercantil van a encontrar contratos que están establecidos en la norma y una cantidad enorme de contratos que no están dentro de nuestra legislación, que provienen de otras legislaciones. ¿Podemos llegarlos a celebrar? Sí, siempre y cuando no vayan en contra de la ley guatemalteca. Entonces, esas fuentes que hacen alimentar para que el proceso del derecho mercantil siga desarrollándose. En esta clase, entonces, y cuando ustedes salgan ya a la práctica, deben de pensar que el derecho mercantil es amplio. Deben de evitar ya ser exageradamente positivistas como el derecho civil. Aquí se extiende. Siempre y cuando no atenten ustedes contra las normas del derecho guatemalteco, pueden llevar y celebrar contratos nacionales y contratos a nivel internacional. Actualmente bastará con un solo clic y hay un negocio jurídico mercantil. En el caso de ustedes, les entra una nueva aplicación o van a celebrar contrato de comodato dentro de la legislación mercantil por un teléfono celular, se van a encontrar un contrato mediante formulario con letras pequeñísimas, o para quienes tienen tarjetas de crédito, una cantidad de cláusulas, que esos son contratos por adhesión. Ustedes nada más firman, confirman, ya se adecuaron a toda la legislación. Pero a veces les entra en su teléfono celular, ¿está de acuerdo usted con tal y tal disposición? Un clic y el contrato está celebrado. Así de amplio es el derecho mercantil. Pero siempre y cuando, reitero, que no se atente. Les había dicho también si un menor de edad puede ser socio o puede ser comerciante. Vean el artículo 6. Después vamos a ver todo lo relacionado al registro mercantil. ¿Ya? Fíjense, dice el libro 1 de los comerciantes y sus auxiliares. Título 1, comerciantes. Disposiciones generales. Le es aplicable entonces a los comerciantes individuales y a los comerciantes sociales. Es decir, artículo 10. Capacidad. ¿Quién tiene capacidad para ser comerciante? Tienen capacidad para ser comerciantes las personas individuales y jurídicas que, conforme el Código Civil, son hábiles para contratar y obligarse. ¿A quién se está refiriendo? ¿A personas individuales y a personas sociales? Ahí citan el artículo 15 del Código Civil. Lo apuntan a la barra y subrayan. Estos tienen la calidad de comerciantes. Es decir, en el caso de persona individual, que tenga más de 18 años o cumpla los 18 años. Ella puede contratar por sí misma. Esa es la capacidad. Porque la personalidad ya la tiene.
La personalidad, las personas individuales, ¿cuándo las hemos obtenido? El Código Civil dice que antes inclusive de haber nacido. Esa es la personalidad. Pero aquí, con este artículo 6, nos está elevando ya a la capacidad de ejercicio, porque ya contamos con la capacidad de goce. Para las personas jurídicas, ¿cuál sería para ser reconocidas como personas jurídicas? Que estén inscritas en el registro mercantil, uno, o que estén inscritas en el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación. Unas como sociedades mercantiles y las otras como personas jurídicas sociales. En este caso, las asociaciones, los sindicatos, los partidos políticos, las universidades sacados, el Estado, bla, bla, bla. Son capaces. Ahora vean el artículo 7. Incapaces o interdictos. Está separando. Cuando un incapaz adquiera por herencia o donación una empresa mercantil o que se declare que en interdicción a un comerciante individual, el juez decidirá con informe de un experto si la negociación ha de continuar o liquidarse y en qué forma, a no ser que el causante hubiera dispuesto algo sobre ello, en cuyo caso se respetará la voluntad en cuanto no ofrezca grave inconveniente a un juez o a juicio de un juez. ¿Se recuerdan que les dije a ustedes y les dejé una tarea ahí? Si no mal recuerdo. Y lo dibujé. ¿Qué sucede si los dos padres fallecen y ambos eran comerciantes y tenían empresas? ¿Qué sucede con esos menores? Entonces entramos a hablar también de la tutela. ¿Cómo nos resuelve aquí si en el caso se lleva esto a un tribunal? Fíjense que están hablando de incapaces. Un incapaz en un momento determinado es un menor de 18 años. Tiene personalidad y tiene capacidad de goce, más no tiene capacidad de ejercicio. Y puede tener capacidad de ejercicio relativa cuando llega a determinada edad. En asuntos de familia, 12 años, en asuntos civiles, hasta 16 años. Voy a reiterar. Leamos de nuevo este artículo. Cuando un incapaz, fíjense, adquiera por herencia o donación, subrayado, se está refiriendo nada más a herencias y donaciones. Adquiera por herencia o donación una empresa mercantil. No está diciendo sociedad, fíjense. Una empresa mercantil. O cuando se declare interdicción. Primero se está refiriendo a quién? A las personas individuales de carácter civil. Individuales. Pero aquí ya entra el derecho mercantil. O, dice, cuando se declare en interdicción a un comerciante individual. 1, menores de edad. 2, un comerciante que siendo mayor de edad es declarado en estado de interdicción. El juez decidirá con informe de un experto si la negociación ha de continuar o liquidarse y en qué forma. Entonces le decía a ustedes, le llega a ustedes como jueces o como asesores de cualquiera de las partes y resulta que en lo civil hubo herencia y los 3 menores eran de 16, 12 y 8 años, más o menos les dije. Ellos pasan a ser herederos de 3 farmacias, de 2 abarroterías, de una ferretería, como empresa individual, que eso ya lo tuvieron que haber visto en el registro mercantil y ya lo empezamos a ver como comerciante individual. Ellos pasan a ser herederos, ¿sí? Se convierten en ese momento en comerciantes. Lo hacen a través de su representante legal, que puede ser un tutor. Pero hay discusión, hay problemas, y le llega esto como juez. Ustedes tienen que resolver. Fíjense, tienen que resolver.
si ustedes siguen y permiten que siga el negocio jurídico. Porque de eso van a comer los menores de edad. O cuando a un empresario, que ya pasamos al otro esquema, es declarado en estado de interdicción, está sano, pero a los 60 años le da Alzheimer. Él en ese momento es incapaz, pero pueden declararlo interdicto. Aquí no hay herencia, sino que aquí hay un estado, la persona vive, pero su estado mental ya no le permite seguir con los negocios. Entonces entran los menores de edad. Y el juez, aquí ponen a la par procesos de utilidad y necesidad. Entonces van ante un juez para que les otorgue a alguien la tutela a estos menores para que el negocio siga. Ustedes van a permitir que empresas que representan un buen ingreso sigan negociando o no sigan negociando. Ustedes ya tendrán que pedir el auxilio de un experto. Vaya a evaluar las empresas, que vean su contabilidad, cómo están trabajando y si es necesario que ésta siga negociando. ¿Por qué? Porque los menores tienen que seguir siendo alimento. Y el derecho de alimentos es un derecho humano. ¿Cómo resolverían entonces este caso? Ustedes, como jueces, preguntan un caso de examen o ya en la práctica, ustedes van a tener que resolverlos como asesores, como consultores o como jueces o magistrados. ¿Cuál sería mi opinión? Pedir dictámenes como juez y mediante auto decir, se declara con lugar las diligencias iniciadas por fulano y tal y que el negocio siga trabajando. Se nombra como tutor a fulano y tal quien tiene que rendir cuentas. Aquí entonces, por la aplicabilidad del artículo 1 del Código de Comercio, ¿verdad? Que aplica la supletoriedad, entonces se le daría cabida a la tutela. ¿Cuál es el trámite entonces para inscribir a un comerciante individual? Ahora veamos el artículo 8. ¿Qué sucede si ese comerciante es extranjero? Comerciantes extranjeros. Los extranjeros podrán ejercer el comercio y representar a personas jurídicas cuando hayan obtenido su inscripción de conformidad con las disposiciones de este código. ¿Pueden los extranjeros ejercer el comercio? Sí. ¿Oye? Sí. Individuales o jurídicas. ¿Puede una sociedad mercantil extranjera ejercer el comercio en Guatemala? Sí. ¿Puede inscribirse como comerciante individual un comerciante extranjero? Sí. El trámite son diferentes. Para el primero, el trámite del 337 que vimos en el Código de Comercio. Pero para personas jurídicas ya que quieran ejercer el comercio en Guatemala, entonces tendrán que tener una agencia o una sucursal. Ejemplo, Banco Azteca. ¿Es un banco extranjero? ¿Ejerce el comercio en Guatemala? Sí, ustedes lo han visto como banco y muchas veces como establecimientos de línea blanca. Es decir, vende aparatos de cocina, compra. Pero para eso, para ser un banco, tuvo que haber obtenido primero la autorización de la Junta Monetaria y de la Superintendencia de Bancos. Y luego inscribirse en el registro mercantil. Vamos a ver más adelante cuáles son las sociedades de hecho, irregulares y las ilícitas. Pero lo vamos a ver más adelante. ¿Pero pueden ejercer el comercio? Sí. Aquí la norma está indicando que sí. Voy a repetirla. Los extranjeros podrán ejercer el comercio y representar a personas jurídicas cuando hayan obtenido su inscripción de conformidad con las disposiciones del presente código, registro mercantil.
En estos casos, tendrán los mismos derechos y obligaciones que los guatemaltecos, salvo los casos determinados por leyes específicas. Ejemplo, ley de bancos, ley de aseguradoras, etc. Este artículo, tomen en cuenta, fue reformado por el artículo 1 del decreto número 6295 del año 95. 9, artículo 9. Quienes no pueden ejercer o no pueden ejercer como comerciantes. El artículo 9 dice, no son comerciantes. ¿Quiénes no son comerciantes? Los que ejerzan una profesión liberal. ¿Quiénes ejercen una profesión liberal? Ailín. ¿Quiénes ejercen una profesión liberal? Ailín. ¿Está en clases, Ailín? Si no la saco a clase. ¿Sí me escucha? Sí. ¿Los profesionales universitarios? ¿Cómo quieres? Por ejemplo, los... No sabría decirle. ¿Cómo hacer eso allí? Me está diciendo que los profesionales universitarios, si no sabe quiénes son. No puede ser allí. Claudia. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Buenas tardes, Los profesionales liberales se refiere a toda persona que está graduado de alguna de las universidades, es colegiado profesional como un abogado y notario, un auditor, un ingeniero, un arquitecto. Entonces, ellos pues son los que no son comerciantes, sino que ya son profesionales liberales. Así es. Gracias, Claudia. Entonces, un médico, un abogado, dice aquí la ley, no puede ser comerciante. Pero aquí hacemos una digresión. Puedo estar en mi oficina en las mañanas y en la tarde en mi abarrotería. Entonces sí puedo ser comerciante. Pero no puedo llevar mi negocio a la oficina. Tiene que estar en aspectos separados. En la profesión, yo cobro honorarios profesionales. Y en la abarrotería, como comerciante individual, yo ejerzo el lucro. Mi pretensión es el lucro. ¿Lucramos nosotros como profesionales del derecho? No. Ejercemos la profesión y cobramos honorarios profesionales por nuestros servicios. 2. Dice, los que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias o similares en cuanto se refiere al cultivo y transformación de los productos de su propia empresa. ¿Quiénes no son comerciantes? Los agricultores, los ganaderos. Y aquí empresa no debe entenderse como que tienen su empresa individual, no, sino su emprendimiento, lo que ellos llevan a cabo. Pero cuando transforman la materia, entonces sí pueden convertirse en comerciantes. Pero aquí, ¿qué es lo que entra? Los usos mercantiles, ¿verdad? Si ustedes van a las grandes fincas, los ganaderos, por ejemplo, compran y venden ganado. Otorgan por cada venta de hato de ganado o extienden por cada venta de hato de ganado facturas, ¿no? Inclusive, la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria, tuvo una disposición que la declararon inconstitucional, que ellos deberían de pagar tributos. Plantearon una inconstitucionalidad contra las normas de la SAT que pretendía esto, y el tribunal les dijo no, porque ellos no son comerciantes. Ahora vean este cambio. Si ellos ya constituyen una sociedad mercantil que se va a dedicar a esto, entonces la persona jurídica sí va a ejercer. ¿Dónde lo vemos también más fácilmente? Con esas grandes empresas
que distribuyen azúcar, que son dueñas de una gran cantidad de fincas, por ejemplo en Escuintla y Suchitepeques. Que vemos cuando salimos a carretera grandes extensiones de caña de azúcar. Ahí está la agricultura. Pero cuando ya la materia, llámese el azúcar, es convertida como tal en el ingenio, ese cultivo es convertido en azúcar, entonces llama a esos grandes ingenios, Santa María, Santa Marta, como se llamen. Entonces ellos ya transforman la materia, ese cultivo lo convierten en azúcar y sale a la venta. Y vean pues cómo es el comercio. Y algunas se van a grandes empresas licoreras para producir alcohol, ya sea alcohol etílico o alcohol para curar o un tratamiento para desinfectar. Pero una buena cantidad, para citar un ejemplo, se va a Quetzaltenango a purificarse y convertir esto en ron Zacapa, ron centenario, pero eso ya involucra otro mecanismo. Entonces están los Botrán, está cualquier otro nombre que produce ya licor, de todos los licores que se consumen, como rones o como el whisky, aparte de la cerveza. Pero entonces eso ya lo convirtió a ellos en sociedades mercantiles enormes, que representan gran capital de ingreso nacional y extranjero. Y 3, lean esto. Los artesanos que solo trabajan por encargo o que no tengan almacén o tienda para el expendio de sus productos. ¿Quién sería un artesano? Darwin Barahona. ¿Quién sería un artesano? Darwin. ¿Podría ser un carpintero? Ejemplo, sí, un carpintero, es un artesano. Ejemplo, ustedes van con su carpintero y le piden que les elabore un escritorio o un comedor. Él es un artesano que trabaja nada más para ustedes en ese sentido y para otras personas, pero tiene su taller. Ahora, si a la par de su taller ya pone un local que ya no compre por pedido, sino que ya llega personas a comprar, entonces ahí ya se convirtió en un comerciante, ya tiene que tener su patente. ¿Ustedes han oído de los carpinteros o de los muebles de Zacatepeques? Ahí van a encontrar una gran cantidad de artesanos. Y ustedes van a ir a comprar, pero si tienen su establecimiento ahí de artesanos, se convirtió en un comerciante. Pero cuando ustedes solamente van a pedirle un comedor y él no tiene almacén ninguno, él no es comerciante. Si voy con un zapatero para que me haga un par de zapatos, él es un artesano en ese momento, que me va a pedir qué estilo quiere, qué color quiere. Pero por separado tiene su zapatería, ya como almacén, se convierte en artesano. Por eso, al interpretar la norma, dice, los artesanos que solo trabajan por su encargo, o que no tengan almacén, todavía extiende, o tienda para el expendio de sus productos. Ejemplo, muchos de los almacenes, muchos de los productos que venden en Simán, por ejemplo, o en la Curazao, son muebles, aparte de Sears, que no vienen del extranjero, sino que vienen de San Juan Zacatepeques. Entonces ellos ya celebran contratos con Simán para dotarlos de los muebles y de los estilos que ellos le pidan. Entonces, José Llorén, entremos a la página del registro mercantil y me dicen cuáles son
los servicios que presta electrónicamente el registro mercantil. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que yo tengo aquí a la vista la página del registro mercantil y en la pestaña trámites tengo trámites para empresas mercantiles, para sociedades mercantiles, para auxiliares de comercio, para sucursales extranjeras, mandatos y solicitud de correcciones. Ahora ingrese a empresarios individuales, a comerciantes individuales. Empresas mercantiles, acá está. Solo me aparece inscripción de empresa mercantil y comerciante individual. Veamos primero comerciante individual. Dice comerciante individual solo si no está inscrito ya como comerciante. Costo 100 quetzales. Está el requisito y el formulario. Entonces, gracias, José. Ahorita yo salí. Ingresamos ahí, se llena el formulario y lo mandan por esa vía. Pagan su tasa de 100 quetzales. Y se convierten ya en comerciantes individuales. De acuerdo al artículo 335 del Código de Comercio. Veamos el 335. Edson, lea el 335. Artículo 335. Comerciante individual. La inscripción del comerciante individual se hará mediante formulario físico o solicitud electrónica que únicamente comprenderá nombres y apellidos completos, edad, estado civil, nacionalidad, domicilio, código único de identificación o número de pasaporte y dirección. 2. Actividad que se dedique. 3. Régimen económico de su matrimonio, si fuere casado o unido de hecho. 4. Nombre de su empresa y sus establecimientos y sus direcciones. 5. Fecha en que haya dado principio a su actividad mercantil. Y 6. Fecha de la solicitud. Gracias, Edson. Esto ya lo habíamos leído en la clase anterior. Entonces, de acuerdo a lo que dice José, coincide. Ahora, si yo ya como comerciante individual quiero abrir un local comercial o un establecimiento, entonces ya voy al otro trámite. ¿Qué dice el otro trámite de empresa individual, José? Yo cuando tengo la imagen de empresa individual o de sociedad, dice que tiene un valor de 100 quetzales. Igual, ¿vuelve a reiterar? Sí, perdón, José, siga. No se preocupe, licenciado. Igual me aparece el botón de requisitos y de formulario. ¿Cuáles son los requisitos de esa? Dice empresa, requisito. Paso 1, llenar en la página web del registro mercantil el formulario de inscripción de empresa mercantil. Este no tiene costo y hay que exportarlo a PDF presionando el botón exportar PDF, descargarlo e imprimirlo. Paso 2, pagar en la agencia Banrural ubicada en el registro mercantil, cualquiera de sus agencias, o bien en línea mediante cuenta de dicho banco, 100 quetzales para empresa individual o de sociedad. Y paso 3, en ventanillas del registro mercantil, en un folder tamaño oficio, llevar el formulario, el comprobante de pago y una fotocopia del documento personal de identificación del propietario o del representante legal. El paso 4 sería descargar la patente de la página del registro mercantil y adherirle 50 quetzales en timbres fiscales. Gracias. Todo lo pueden hacer electrónicamente. Antes uno tenía que ir al registro mercantil. Hoy ustedes desde sus propias oficinas les dice a algún su cliente, mire, yo quiero inscribirme como comerciante individual. Él lo podría hacer sin necesidad de auxilio de abogado, como se hacía antes, fíjense. Porque en ninguno de los formularios le dice que tiene que ir auxiliado por abogado. Antes sí, pero ahora no, como la tecnología ha avanzado. Entonces, me quiero inscribir como comerciante individual, lleno el formulario, pago los 100 quetzales. Quiero tener una empresa individual, pago los honorarios y lleno el formulario. Pero, ustedes ya tendrán que darle un nombre a esa empresa.
Veamos el 336 del Código de Comercio. Ya lo leímos también. Empresa o establecimiento. La inscripción de la empresa o establecimiento mercantil se hará en la forma prevista en el artículo anterior, que comprenderá. Nos manda también al 335. Pero en el 336 dice: nombre de la empresa o establecimiento. Entonces, si voy a poner una cafetería, le voy a llamar Cafetería Los Ángeles. Si es una barrotería, si es una venta de repuestos, autoventa de repuestos tal, es el objeto, la venta de repuestos para todo tipo de vehículos. Ya le puse un nombre comercial y cuál es su objeto. 2, nombre del propietario y el número de su registro como comerciante. Quiere decir que ya tengo que estar inscrito como comerciante individual, porque ahí me van a pedir mi número de registro como comerciante individual inscrito. 3, dirección de la empresa o establecimiento. 4, ¿cuál es el objeto? Un predio de venta de vehículos usados. 5, nombre de los administradores o factores, quien va a ejercer el comercio ahí. Como les hacía referencia anteriormente en clase, cuando un encargado de un establecimiento se dedica a eso. Ahora, nombre comercial. ¿Tienen ahí la ley de propiedad industrial a la mano? ¿Alguien tiene ahí la ley de propiedad industrial a la mano? Sí, licenciado, ¿cuál es el artículo que necesita que leamos? Ahorita le digo. 70 o 70 y 71 de la ley de propiedad industrial. 71. Sí. Muy bien. Dice, está en el capítulo 6, nombres comerciales. Sí. Artículo 71. Derecho sobre el nombre comercial. El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio y uno con relación al giro o actividad mercantil de la empresa o establecimiento que identifica. El derecho exclusivo sobre un nombre comercial termina en caso de clausura del establecimiento o de suspensión de actividades de la empresa por más de 6 meses. No es necesaria la inscripción del nombre comercial en el registro para ejercer los derechos que esta ley otorga al titular. Gracias, Claudia. Ahí en la par citan el artículo 71 de la Ley de Propiedad Industrial. Ahorita solamente le voy a dar intervención a Jocelyn, que se me había pasado. Entonces, apuntan en su cuaderno esto. Apunta. El nombre comercial es el que identifica a una empresa. Inscrita en el registro mercantil. No requiere de inscripción en el registro de la propiedad intelectual porque basta con el uso. Y fíjense, aquí entran también ya los usos comerciales. Porque el nombre comercial no tenemos necesidad de inscribirlo. Pero ¿cuál sería la posición de ustedes cuando un comerciante llega y dice, mire, yo quiero inscribir mi nombre comercial de mi empresa? Es lo mejor que pueden hacer, ¿verdad? Porque después puede surgir otra entidad
con el mismo nombre comercial e inclusive con marca. Y ustedes pueden oponerse a dicho registro. Porque si no, ya está invadiendo su actividad comercial. Y si ustedes ya tomaron cierta fama, por decirlo así, tal vez ese otro comerciante se va a aprovechar de esa fama. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a inducir a error al usuario o consumidor, pensando que el producto que van a comprar es de la misma calidad del que ustedes producen. Entonces, lo mejor es inscribir. Y van a obtener ustedes sus honorarios metiéndose simplemente a la página del registro mercantil y sacan su patente. Y la patente debe de adherírsele ¿qué timbre? Fiscal. ¿José? ¿Por qué cantidad? La página decía 50 quetzales. 50 quetzales en timbres fiscales para que surta efectos. Le dan su patente de comercio individual, le ponen marco y ya la ponen en su establecimiento, indicando que ya surte efectos. Pero también tiene que tener, y agregan a eso, una inscripción en la municipalidad. No sé de dónde salió eso, pero en la municipalidad. Está en el código municipal. Que tienen también que tener autorización para estar en el comercio, pero como establecimiento. Jocelyn, perdón, la dejé con la pregunta. Diga, Jocelyn. No se preocupe, no, es que yo también entré al servicio de registros mercantil, al registro mercantil, y encontré varios servicios que prestan. Entonces, no solamente yo vi seis servicios. A ver, ¿cuáles son esos servicios? Aviso de emisión de acción, la segunda es cancelación de acción, acta de asamblea, autorización de libros, inscripción de mandatos, inscripción de empresas, inscripción y cancelación de auxiliares, inscripción de auxiliares, cancelación de auxiliares e inscripción de sociedades. Así es, José. Eso es todo lo que tiene que inscribirse en el registro mercantil, lo cual nosotros ya lo leímos de acuerdo a qué artículo. ¿Qué deben de inscribirse en el registro mercantil? ¿O qué actos? ¿Qué actos? Y dice en el artículo 333, ¿qué libros deben de llevar? Ahora, ¿qué actos se registran? Comerciantes individuales, sociedades mercantiles, asambleas, y eso lo vamos a ver, de eso de asambleas y registro de sociedades mercantiles más adelante cuando entremos a conocer estas. ¿Ya con eso, Jocelyn? Sí, con eso, muchas gracias. Este es mío. Ahorita Gabriel y Claudia. Sí, gracias, doctor. En el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, ahí van a tener una terminología. Entonces, yo lo tengo en la página 4, porque no hay, digamos, una numeración. Ahí también está lo que es un nombre comercial. Ahí les da la definición en la terminología del artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial. Gracias, doctor. Gracias, Tania. Eso lo vamos a ir conociendo más cuando veamos propiedad intelectual más adelante del semestre. Iba a preguntar Claudia y Gabriel, creo yo, ¿verdad? A ver, Claudia. Gracias, doctor. Sí, más que todo me quedó una inquietud con relación a lo que leímos en el Código de Comercio, en el artículo donde se indica, ahorita le indico cuál es el artículo, porque estábamos viendo sobre los que no son comerciantes. Perdone que regrese a ese artículo, pero sí, es el artículo 9. Bueno, fíjese que mi concepto de comercio
es que alguien compra para vender. O sea, Sí. porque en el caso de alguien que produce, como en el caso de los ganaderos, ellos se puede decir que son productores, ¿verdad? Entonces, cuando ellos producen, entiendo yo que el código el código de comercio está tipificando en dos partes, está separando, mejor dicho, las actividades. Está diciendo que no es comerciante un ganadero por el solo hecho de criar y engordar ganado. Gracias. Porque la actividad es como, ahí habla de una transformación, es de crear animalitos, engordarlos, pero ahora el punto es, y ahí es donde surge mi duda, si el productor lo vende, por ejemplo, a una industria que ya destaza los animales y los vende, entonces ahí el productor de alguna manera está obteniendo cierta ganancia, cierta utilidad. Entonces, esa parte, esa conceptualización es como que creo que yo la tengo errada y ahí es donde quiero que usted me haga el gran favor de orientarme, porque yo tengo entendido que el lucro empieza desde el momento en que una persona o una entidad obtiene una ganancia. Ahí para mí. Entonces, si por ejemplo un ganadero reduciendo todos sus costos y sus gastos en la producción ganadera obtiene una ganancia, entonces para mí eso es una actividad lucrativa. Entonces, ¿por qué el Código de Comercio lo está tipificando como no comerciante? ¿Es por el hecho de no llevarlo al consumidor final? Así es. Fíjese, pues. Él está ejerciendo ahí una actividad económica, Claudia. ¿Oye? Sí. Una actividad eminentemente económica. Usted dijo el destazar, pero él nada más va a vender el ganado para destace. Ahora, si él dentro de su finca tiene ya un almacén de destace o un destazadero, entonces él para venderlo ahí ya está ejerciendo el lucro. Aparte es, ¿qué hacen los ganaderos? Van, compran ganado. ¿Para qué lo van a comprar? Ya sea para destace, para engorde, y si son vacas, para la leche. Él está llevando aquí una actividad económica. Pero si ya esa se transforma, PROSAC, o ¿cómo se llama esta venta de carnes? Procasa. Procasa. Entonces ellos ya convirtieron esa carne en un negocio. Por eso, Productos de Carnes S.A. ya es una sociedad mercantil. Mientras tanto, el ganadero solamente llevó una actividad económica, vendió. Un uso mercantil. ¿Es comerciante ahí? No. Él está vendiendo. Si está obteniendo un beneficio lucrativo es diferente, ahí sería comerciante. Pero él está beneficiándose y está recuperando su inversión. El engorde del ganado. Pero si él mismo transforma ya la materia, ya tiene necesidad de convertirse en un comerciante. Usted va, por ejemplo, aquí a Fray James, y yo lo he visto. En el caso de Fray James y toda la franja esa carretera El Salvador, donde usted ve Pradera Concepción ahora, eran grandes fincas de ganado. Ahí se producía leche. ¿Qué hacía el comerciante? Ordeñaba y mandaba la leche a las casas. ¿Estaba él lucrando? No, porque no era comerciante. Pero si esa leche ya la mandaba a homogeneizar ya a una fábrica que producía leche, entonces él solamente obtenía un beneficio económico y después esa sociedad, cuando ya homogeneizaba la leche, la convertía para venderla como Forsmos o cualquier otra marca. Ahí ya era otra entidad. Pero si en ese momento él
es un simple, no peyorativo, ¿verdad?, ganadero o un agricultor, no está ejerciendo el comercio. Simplemente está produciendo. Y está dentro de una actividad económica. Y dentro de esa actividad económica está el uso mercantil de irle a vender a otro. Y aquí es donde surge el segundo plano que se dice, la intermediación. ¿Cuál es una de las principales características del comercio? La intermediación. La relación que yo le hacía de la terminal, ¿verdad? Llegan los grandes camiones llenos de verdura. Usted está vendiendo su producto. Pero cuando ya vamos como consumidores a comprar, ya hay una intermediación. Ya hay un comercio informal en ese momento. Porque no son comerciantes inscritos en el registro mercantil. Hay una informalidad, un uso mercantil. Y yo intermedio voy a comprar cantidades de tomates y ya se las vendo a las Kerbs. Entonces ahí ya ejerzo el comercio, ya la intermediación empezó a funcionar. Entonces sí me queda claro ya, se lo voy a decir en mis palabras, licenciado, doctor. Sí, no. Fíjese, me queda claro que la razón por la cual el Código de Comercio está haciendo la separación o está diciendo es una actividad económica, no un comercio, es por el simple hecho o el mero hecho de que no hay una intermediación. Sí, porque el ganadero meramente produce y aunque está obteniendo una utilidad o una ganancia, si lo queremos ver así, no está siendo un intermediario en donde él compre y revenda, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual el Código de Comercio está haciendo la separación. Pero si en esencia, eso era lo que yo quería saber. ¿A partir de qué momento él se convertía en comerciante y por qué siendo ganadero? Si obtiene ganancia, no. Pero hoy sí me queda claro. Una es porque no ejerce el comercio como tal, porque no hay una intermediación. Exacto. Y segundo, porque tampoco llega, se puede decir, porque no llega a todo el proceso de distribución, sino solamente la producción. Solo vio la materia prima. ¿Verdad? Un agricultor, el tomate, la zanahoria. Pero cuando ya llega otro intermediario, ahí surge ya el acto de comercio. Él lleva en ese momento un acto de comercio, no es comercial, solo lleva a cabo un acto de comercio. Pero cuando ya interviene otra persona, ya va a la intermediación. Entonces ya ahí se convierte ese acto de comercio en un negocio. Correcto. Muy bien, Claudia. Gracias, muy amable. Por nada, Claudia. Sí, otra cosa con la que podríamos enriquecer esto es, digamos, al momento en que él está cuidando a los animalitos, ¿verdad? Tiene 100 reses y él se encarga de cuidarlos, pero de repente empieza a vender y a vender sin ser comerciante, fíjense, está lucrando. Ahí lo que él está realizando también es un acto de comercio sin ser comerciante. Entonces aquí podemos acudir al artículo 5 sobre el negocio mixto, porque ellos pueden realizar actos de comercio sin ser comerciante. Ahora, si empieza él a lucrar y realmente desea dedicarse a la profesión del comercio y tiene capacidad, entonces ya se inscribe como empresa, como comerciante, y entonces ya puede empezar a lucrar como comerciante, ya no solamente realizar actos de comercio. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Esa parte me ayuda bastante porque es que les comento mi experiencia laboral. Yo fui administradora de una finca de ganado justamente, entonces pues yo sí veía todo el proceso y esta empresa lo que hace es compra a los novillos, a los chivitos, ¿verdad? Los engorda, y se los vende a un supermercado del país. Entonces el supermercado del país pues ya hace el destace y vende la carne. Nosotros se los vendemos en pie. Entonces nosotros sí somos, por ejemplo, comerciantes. ¿Por qué? Porque esta actividad de traslado de los bienes se facturan. ¿Y por qué se facturan? Porque pues ya son cantidades grandes
Y entonces, pues para trasladarle el bien al supermercado, lógicamente, pues tuvimos que estar inscritos en SAT, ser emisores de factura, se les emite la factura y entonces... Registros sanitarios. Y todos los registros sanitarios. Autorización para poder hacer el distancia porque lleva un sello. Entonces, en este caso, esta finca no solamente es productora, no solamente hace una actividad económica, sino que es también, como dijo la doctora en este momento, es mixto porque ya ejerce el comercio. Así es, como acto de comercio. Sí, como acto de comercio. Ya una como sociedad se tenía que facturar o como empresa individual. Como sociedad, es una sociedad. Entonces ahí sí. Correcto, es que son varios ganaderos los que se asociaron, ¿verdad? Exacto, es muy bien, muy bien. Entonces ahorita usted ya comprendió de mejor manera qué es el comercio. Sí. Ahí estaban como empresarios primero. Mire, a veces uno cree saber qué es algo, pero ahorita esta clase a mí me enriqueció mucho porque sí profundicé bastante y entonces al principio para mí fue un choque porque ¿cómo así que no es un comerciante si está lucrando? O sea, según mi percepción, pero ahorita ya me queda bien clara la doctrina y cómo aplica. Y es que recordemos un punto importante acá, doctor, si me permites, es que la clave acá de un comerciante es el lucro, ¿verdad? Pero fíjense pues, si una persona tiene 100 reses, 100 cabezas de ganado, y resulta que empieza a vender 2 o 3, ahí queda. Esa es una actividad eminentemente económica, porque no se está dedicando a eso. Ahora bien, empezó a subir la venta, las cabezas de ganado que él vende son excelentes y ya no vende solo 3, sino que ya está vendiendo más seguido. Recuerden que los actos de comercio son en masa, ese es el derecho mercantil. Entonces, en lugar de vender 3, empieza a vender 12, 20, 50, ya estoy lucrando, ya el negocio es en masa. Ahí cambia a un acto de comercio, porque ya es un lucro, ya no es una simple actividad económica, ¿sí? Y la siguiente fase es, bueno, quiero inscribirme como comerciante porque me está yendo bien, entonces voy a poner mi empresa. Gracias, doctor. Sí. ¿Quiénes levantaron la mano para que intervengan? Ahorita no veo a persona alguna, doctor. Es que además de Claudia, levantó la mano un alumno. Pero bueno, sigamos. Al transformarse la materia, entonces, y ya producir en ya volúmenes, ya tenemos que ver esto fuera ya del alcance de un acto de comercio, ya como un comerciante. No voy a vender un simple par de zapatos. Voy a vender en cantidades. Y si pongo mi local comercial, en cantidades. Ahora, si aparento ser una sociedad mercantil, cuidado con eso. Porque entonces ya sería una sociedad de hecho, o una sociedad irregular, o una sociedad ilícita. Tarea. Uno, en el artículo 10 están enumeradas las clases de sociedades. Indique y explique. Escuchen bien. Indique y explique. ¿Cuáles son las sociedades personalistas? ¿Cuáles son las sociedades capitalistas? ¿Y cuáles podrían ser las sociedades híbridas o intermedias? Híbridas o intermedias. Decía, disculpe, ¿se podría repetir? No, me escuché bien. De estas 10, ¿cuáles son las sociedades personalistas? ¿Cuáles son las sociedades capitalistas? ¿Y cuáles son híbridas o intermedias? Y al decirles esto es para que entendamos ya que cuando venga un examen, si se le pide explique, no estamos pidiendo definición.
sino que explique qué entienden por. ¿Qué es lo que pretendo con este trabajo? Que me digan que son personalistas y por qué son personalistas. Capitalistas, ¿por qué son capitalistas? ¿Y cuáles son las intermedias que tienen de ambas? Para hacer esa gran diferenciación. Y a meternos a las sociedades anónimas, ya a entenderlas. Y cómo estas como sociedades ya funciona. Vean el artículo 14 del Código de Comercio. Aquí, del comerciante individual, el código ya empieza a tratar a las sociedades mercantiles. Fíjense que vamos al derecho civil. ¿Cómo nacemos a la vida jurídica las personas individuales? Con la personalidad. Y tenemos ya derechos aún sin haber nacido, sin haber salido del útero de nuestra mamá. Pero si se viene una situación jurídica, ya la ley dice, ese bebé, ese feto que está ahí, que tiene varios nombres desde el momento en que es inseminado hasta que nace, gameto, etc. Si viene una situación jurídica, me dice la ley, usted ya tiene derechos. En algunas doctrinas dicen, no, es ser humano hasta que salga del vientre materno. O algunos dicen, tiene personalidad jurídica, fíjense, han llegado a tal extremo, hasta que cumpla la mayoría de edad. En Guatemala 18 años, en otros países 21 años. Pero así se le reconoce. En Guatemala, cuando todavía es un gameto. Pero ¿cómo nacen a la vida las personas jurídicas? Nacen a la vida a través de documentos públicos. ¿Cómo nace a la vida un Estado? ¿Cómo nació a la vida la Universidad de San Carlos? ¿Cómo nació a la vida un partido político? ¿Cómo nació a la vida una asociación? ¿Y cómo nace a la vida una sociedad mercantil? A través de un instrumento público. Veamos el artículo 14. Sociedades mercantiles. Aquí brincó entonces de ver el comerciante individual a sociedades. 14. La sociedad mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones de este código e inscrita, fíjense, en el registro mercantil, tendrá personalidad jurídica propia y distinta, separen eso, de las de los socios individualmente considerados. Para la constitución de sociedades, la persona o personas que comparezcan como socios fundadores, aquí ya está empleando el término socio, deberán hacerlo por sí o en representación de otro, debiendo en este caso acreditar la calidad en forma legal. Subrayado esto, queda prohibida la comparecencia como gestor de negocios. Artículo 15. Las sociedades mercantiles se regirán por las estipulaciones de la escritura social, subraya, estipulaciones de la escritura social, y por las disposiciones de este código. Contra el contenido de la escritura social, es prohibido a los socios hacer pacto reservado u oponer prueba alguna. Vamos a ir explicando. Artículo 16. Solemnidad de la sociedad. La constitución de la sociedad y todas sus modificaciones, incluyendo prórrogas, aumento o reducción de capital, cambio de razón social o denominación, fusión, disolución o cualesquiera otras formas o ampliaciones, se hará
constar en la escritura pública. La separación o ingreso de socios en las sociedades no accionadas también se formalizará en la escritura pública, salvo en las sociedades por acciones. La modificación de la escritura constitutiva requerirá el voto unánime de los socios. Sin embargo, podrá pactarse que la escritura social pueda modificarse por resolución tomada por la mayoría que la propia escritura determine. Pero, en este caso, la minoría tendrá derecho a separarse de la sociedad. Ahorita yo sé que todo esto se les complica, ¿verdad? Pero ¿cuál es lo que percibo ahorita? Es que sepan que una sociedad mercantil se constituye por escritura pública. Y para que nazca la vida pública, tiene que estar inscrita en el registro mercantil. ¿Sí? En el registro mercantil. Habla ya de los socios, habla de separación de socios, se refiere también a la modificación de una sociedad si quiere cambiar su denominación o razón social, que es parte de lo que tiene que ver del trabajo que les dije. ¿Quiénes llevan una razón social y quiénes llevan una denominación social y por qué? Pero indica que debe estar inscrita en el registro mercantil. Y ven y apuntan dentro de esa tarea los artículos 45, 46, si no estoy mal, 47 y 48 del Código de Notariado. Yo sé, licenciado. Sí, Alexis. ¿Podría repetir lo que dijo? Es que no, se me entrecortó y no lo pude escuchar. Solo escuché que dijo código de notariado, pero... Voy a asegurarme. Artículo 46, 47, 48 del Código del Notariado. Licenciado, fíjese que quiero constituir una sociedad anónima. ¿Solo usted? Sí, solo yo. Las sociedades mercantiles se constituyen por dos o más personas, que se denominan, apunten, socios. Las sociedades mercantiles se constituyen por dos o más personas. ¿Cómo? Incluyendo cónyuges, que se denominan socios. Aquí ya olvídense el comerciante del socio, sino aquí tienen que pensar ya en esa sociedad mercantil como una persona jurídica mercantil. Entonces aquí los que vienen y conforman la sociedad son socios. Esos socios, sigan apuntando, pueden ser personas individuales o personas jurídicas. Es el ejemplo que les puse ahí en el pizarrón. Personas individuales aquí, de aquí después una persona individual, después una sociedad y después dos sociedades. ¿Se recuerda que les hice ese marco en el pizarrón? ¿Pueden dos sociedades mercantiles constituir otra sociedad? Sí. ¿Pueden fusionarse? Sí. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahorita se hace un revolú en la cabeza. Vean el artículo 17. El testimonio de la escritura constitutiva, el de ampliación y sus modificaciones deberán presentarse al registro mercantil dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura. Voy a ponerles un ejemplo. Constituyen la sociedad anónima o la sociedad mercantil y se va a denominar
los patitos Sociedad Anónima. Pero dentro de un año deciden cambiar su denominación social o su razón social a las gallinitas Sociedad Anónima. Tienen que hacerlo en escritura pública y en escritura de registro mercantil para que sufra esa modificación. Si van a cambiar de dirección para el pago de impuestos, tiene que haber una modificación. Si se van a fusionar con otra entidad, tiene que haber una modificación en escritura pública e inscribirse en el registro mercantil. Todo lo que trate de modificaciones de una sociedad mercantil debe de hacerse en escritura pública, eso que les quede claro. Ah, decidimos comprar acciones, sí, hagámoslo en documento privado. Escritura pública. Queremos aumentar el capital, ya no queremos ser de 100,000 quetzales, sino que ahora queremos aumentar nuestra capital a 1,000,000 de quetzales. Es una modificación. Segunda tarea. Explique qué es una sociedad de hecho. ¿Qué es una sociedad irregular? ¿Y cuándo una sociedad es ilícita? Esto lo encuentran también en el Código de Comercio. Localizan los artículos, los citan y me dan una explicación de cada uno de ellos. Bien, muchachos. Les deseamos buenas tardes, una buena tarde y los esperamos en clase el próximo jueves. Sigan con sus clases y hasta pronto. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias.